Gracias, my brothers. Gracias a ustedes, mis hermanos, We appreciate the invitation to be here with you. por la invitación de estar aquí con ustedes. What a blessing it has been to see God's work in this region. Realmente es una bendición de ver la obra del Señor aquí en esta región del país. Been able to see what He has done over many years, Puedo ver lo que Dios ha hecho en muchos años and I'm very excited about the future of this region. y estoy muy emocionado de lo que Dios va a hacer en esta región. So with that, we are coming to the final two chapters Ya estamos llegando a los últimos 2 capítulos in the book of Romans. aquí en este libro de Romanos. And as you've learned from reading your Bibles, Y lo que ustedes han aprendido por medio de leer la Biblia, this is not a time to be lazy. bueno, realmente no es un tiempo de ser perezosos. So it's a time, though, for Paul to wrap up his letter. Pero Pablo está llegando a concluir su carta. And as you look at our outline, you see that he is going to talk about the global proclamation of God's righteousness. Y aquí en estos capítulos él va a hablar de la proclamación al nivel mundial de su evangelio. And so as we come to this last session regarding important practical applications Entonces estamos llegando a esta sesión con aplicaciones prácticas. in view of God's wonderful grace and salvation, A la vista de la maravillosa gracia de Dios, he began to speak of application in verse 12. en versículo 12 él comienza a hablar de esto de la aplicación. That we heard Sean speak on in the last session. Entonces el hermano Sean compartió de esto en la sesión anterior. These final chapters address our command and obligation to serve one another. Bueno, realmente para nosotros es un mandamiento y también una obligación que tenemos para cumplir con esto. And to be on mission and ministry together for the gospel, Y tenemos que trabajar en misión en la proclamación del evangelio, with the aim of bringing all believers to obedience of faith. y el objetivo siempre es llevar a todos los creyentes a la obediencia en la fe. Notice he did not say obedience to faith. No está diciendo a la fe, He says obedience of the faith pero de la fe, and to the glorifying of God. y para la glorificación, para gloriar a Dios. As I showed you last night, this term obedience of faith Bueno, como habíamos hablado anoche, que la obediencia de la fe, is found in chapter 1 ya encontramos en capítulo 1 and here again in chapter y 16. otra vez aquí en el capítulo 16. Chapter 15 summarizes what he has been saying about the weak. Bueno, aquí en capítulo 15 ya está recalcando las cosas que hemos aprendido acerca de los débiles And indicates what the attitude of the strong toward them should be. y indica cuál debe ser la reacción o la respuesta de los fuertes hacia ellos. Paul now broadens the scope and fixes the attention on the whole congregation. Y Pablo está ampliando realmente el alcance, fijando realmente la atención de toda la congregación On Christ, whose example of self-sacrifice and the interest of others should be followed by the weak and strong. y realmente el enfoque en Cristo, cuyo ejemplo de sacrificio por el bien de los demás debe ser seguido tanto por los débiles como los fuertes. So we begin our exposition in chapter 15, Y ahí- verses 1 through 7. En versículos 1 al 7 de capítulo 15 ya comenzamos a compartir esto de su relato aquí. Just as Christ did not please himself, En la forma que Cristo no se complació a sí mismo, but did only the Father's will, pero haciendo solamente la voluntad de su Padre, including bearing the reproaches of sinful men, incluyendo soportar reproches de los hombres pecadores. those who are strong have a similar moral and spiritual obligation. Y los fuertes también tienen una obligación similar en forma moral y espiritual, To bear with the failings of the weak and not to please ourselves. de soportar las fallas de los débiles y no complacerse de sí mismo. Paul says similarly in Galatians 6:2, Bueno, hay algo parecido que dice Pablo en Gálatas 6:2. bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Paul quotes from Psalm 69:9, where Christ addresses God, saying, Bueno, Pablo también ocupa Salmo 69:9 para indicar lo que Cristo aquí está diciendo. "For the sake of my people, I am taking upon myself the reproaches leveled against you." Y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. If Christ took upon himself such sufferings from his enemies, Y si Cristo soportó tales sufrimientos por parte de sus enemigos, should we not be willing to sacrifice our pleasure for the sake of our fellow brother? ¿no deberíamos estar dispuestos a sacrificar nuestro placer por el bien de nuestro hermano? As Paul points out in Galatians 1:10, Y Pablo señala en Gálatas capítulo 1 versículo 10. there is a way that pleasing one's neighbor is evil. Hay también una forma en que uno está complaciendo el prójimo es malo, We see that in the example of Absalom, porque podemos ver esto en el ejemplo de Absalón, who was more about his motive of self-exaltation porque él estaba exaltando a sí mismo than helping his fellow man. en vez de ayudar a su prójimo. The key is this: am I seeking to please man or please God? La pregunta, ¿estoy tratando de agradar a Dios o al hombre? That's what Galatians 1:10 refers to. Y así está diciendo Gálatas 1:10. One's motive and purpose counts, Realmente sí cuenta, sí importa su motivo, not just the deed. no solamente el hecho. It is for this reason that Paul states in verse 2 Y por eso Pablo dice en versículo 2 that we should have a view to the spiritual advantage of that neighbor. que tenemos que tener cuenta en la ventaja espiritual de a su prójimo, To build him up and edify him for his good. para edificarlo y fortalecerlo para su bien. The scriptures are written to give us practical instruction. Bueno, las escrituras están escritas para darnos instrucciones prácticas, And two things are needed. pero necesitamos dos cosas. And we see this in verses 4 and 5. Podemos ver esto en versículos 4 y 5. Those two things are, number one, Bueno, número 1 tenemos esto: patient endurance as one studies. paciencia y perseverancia en estudiar. Now think about that for a minute. Bueno, tenemos que contemplar esto. Why are you here? ¿Por qué están ustedes aquí? Why do you have this big book? ¿Y por qué tiene un libro grande? We need God's help with patient endurance as we study. Necesitamos el apoyo de Dios para tener perseverancia y paciencia mientras estamos estudiando. And He is the source of that strength and endurance. Y realmente es la fuente de esta fuerza y esta fortaleza para cumplir. So in the second thing we need, Entonces la segunda cosa que necesitamos, as it relates to the scriptures, como dice las escrituras, is to lean on the encouraging promises that we might be filled with hope. ya- Go ahead. para apoyarnos en las promesas alentadoras, para que podamos estar llenos de alegría y paz. He expands on that word hope here Y ahora está ya realmente expresando un poco más de esto de la esperanza in verse 13. en versículo 13. Read that. Ya, versículo 13, estamos aquí en capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. For the scriptures give us hope. Entonces las escrituras nos dan esperanza. So Paul then, in his prayer, is that God, who is the source of endurance and encouragement, Entonces Pablo en su oración está pidiendo fortaleza y perseverancia, that he would grant you to live in harmony with one another animándonos a vivir en armonía unos con otros and with one voice glorify God. y unánimes glorificando a Dios. So we see the point that he is trying to accomplish, the goal that he's trying to accomplish. Entonces podemos ver la meta que él tiene en compartir esto.
Therefore, we are to be welcoming one another as Christ has welcomed you. Por lo tanto, debemos acogernos unos a otros como Cristo nos ha acogido. And I've noticed that is the tendency of the people here in Ecuador. Y yo he visto, es la tendencia de la gente aquí del Ecuador, As a community, como comunidad. I was impressed the first time I was here by when you go to a restaurant, you look someone at the table and acknowledge their presence. Yo estaba observando esto la primera vez que estaba aquí en el Ecuador visitando un restaurante y viendo cómo la gente entra saludando a los que ya están sentados. And I now try to do that in the United States Y ahora tratando de hacer esto en los Estados Unidos, with mixed results. bueno, ya el resultado es mixto. However, here he's talking about a different love for one another when they come to the church. Pero están hablando aquí de un amor diferente entre hermanos cuando llegan al templo, As Christ has welcomed us. en la forma que Cristo nos ha acompañado y recibido a nosotros. Oh, what grace. Todo con gracia. We are to love one another as Christ loved us. Y debemos amar el uno al otro como Cristo nos amó a nosotros. We are to forgive one another as Christ forgave us. Pero también tenemos que perdonar el uno al otro como Cristo nos perdonó. We are to be holy as God is holy. Y tenemos que ser santos como Dios es santo. And we are to pick up our cross daily. Y and debemos follow tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Cristo. in verses 8 through 13. Ahora tenemos los versículos del 8 al 13. Paul then applies these truths to bring hope and unity between the Jew and the Gentile. Pablo está realmente enseñando esas verdades y aplicando esto para traer esperanza entre judíos y gentiles, They too are to live in harmony. porque ellos también tienen que vivir en armonía. They are symbolized as one olive tree, Están con el símbolo de un solo olivo, as we saw last night in chapters 11, verses 17 and following. como habíamos visto anoche en el capítulo 11, hablando del versículo 17 adelante. He uses Christ's example again by pointing out how Jesus was a servant to all mankind. Está ocupando otra vez el ejemplo de Jesús, como era siervo siempre a toda la humanidad. First to the Jew, Primeramente a los judíos, in order to show God's covenantal faithfulness. para indicar y mostrar la veracidad de Dios y la fidelidad del pacto. And also in order to confirm the promises given to the patriots. Pero también para comprobar y afirmar las promesas hechas a los patriarcas. And in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. Y para que los gentiles glorifican a Dios por sus misericordias. He then quotes many. He then quotes several scriptures. Bueno, aquí él está citando varios pasajes de las Escrituras. And notice they're from the Psalms, from the law, and from the prophets. Porque está ya citando cosas de los salmos, de la ley y también de los profetas. That speak to the fact that God's plan and purpose of salvation has always been that all will abound in hope. Y él habla de estos con el plan y propósito de que la salvación de Dios siempre ha sido que todos abunden en esperanza y en la fe en Jesús por el poder del Espíritu Santo. By faith in Jesus. Okay. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. He is the God of endurance, Y Él es el Dios de la perseverancia, the God of encouragement, el Dios del ánimo the God of hope. y el Dios de la esperanza. He is our source of joy and peace. Y Él es la fuente de nuestro gozo y nuestra paz. Now in chapter 15, verses 14 through 21, Y ahí encontramos en capítulo 15, versículos 14 al 21, Paul is very personal and pastoral as he speaks to the church in Rome. Pablo está mostrando su trabajo como pastor, hablando con ellos en forma pastoral, dirigiéndose a la iglesia. He explains that while he has spoken boldly to them in this letter, Él está diciendo, aunque he hablado con franqueza en esta carta, such as antinomianism tendencies, bueno, con las tendencias antinomianas, the arrogance of some, también la arrogancia de algunos, ridiculing the weak,
realmente burlando de los and débiles condemning the strong. y condenado a los fuertes. He does so gently as a reminder. Él está haciendo con delicadeza a modo de recordarlo, He is satisfied with their goodness, porque Él está satisfecho con su bondad, as evidenced by their kindness and generosity. con amabilidad y generosidad. He is satisfied with their knowledge and ability to instruct, Él está satisfecho con su conocimiento de la capacidad para instruir and in their ability to counsel and to rebuke one another. y también en su capacidad de aconsejar y amonestarse unos a otros. But as a minister of Christ Jesus, given to him by God's grace, Pero como ministro de Cristo Jesús, dado a Él por la gracia de Dios, he serves as a priest of the gospel, Él está sirviendo como sacerdote del Evangelio, so that the offering of the Gentiles will be acceptable para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable and sanctified by the Holy Spirit. y también santificada por el Espíritu Santo. This is at the heart of his ambition. Realmente es el propósito de su deseo. Certainly, when we hear these words, Romans 12:1 would come to mind. Cuando estamos escuchando esas palabras, vamos a recordar lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. As Paul speaks to their obligation in view of these mercies to offer their bodies in spiritual worship. Porque él está diciendo que tienen que recordar que ellos tienen que su obligación de adorar espiritualmente a Dios ofreciendo sus cuerpos como sacrificio vivo. As a living sacrifice, holy and pleasing to God. Todo vivo, santo y agradable a Dios. But the parallel found in Isaiah 66:20 Pero encontramos un paralelo versículo aquí en Isaías capítulo 66, 20. seems more what Paul would have had in mind. Es algo que tal vez Pablo tenía en mente, And I say that because he has quoted Isaiah often. porque él está ya citando a Isaías muchas veces. It says in 66:20, and they will bring all your brothers Y dice aquí en Isaías 66, 20, y a todos los hermanos from all the nations to my holy mountain in Jerusalem. que ustedes tienen entre naciones, los traerán a mi monte santo en Jerusalén, As an offering to the Lord. como una ofrenda al Señor. Notice Paul calls them my brothers. Observa, Pablo está diciendo mis hermanos. Paul knows with all his soul Bueno, Pablo sabe con todo su alma that he knows with all his soul that all that has and will be accomplished. lo que él ha logrado se lograría específicamente llevar a los gentiles a la obediencia de la palabra, Specifically to bring the Gentiles to obedience by word and deed para llevar a ellos en obediencia con las palabras y hechos. is by Jesus Christ and the power of the Holy Y es Spirit. solamente por la obra de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. A sign, which is mentioned here, Bueno, hay mención de una señal. points to the one who performed the wonder or the supernatural act. Apunta a aquel que realizó el milagro o el acto sobrenatural That brings a response of awe. que provoca una respuesta asombrosa. Nonetheless, Sin embargo, Paul was proud of his work. Pablo estaba orgulloso de su trabajo. The blessing is all ours in serving, isn't it not? Realmente la bendición es de nosotros cuando servimos, ¿no es cierto? Notice in the introduction that he said in the negative, I am not ashamed of the gospel. Él había dicho antes, no tengo vergüenza del evangelio. But rather, we see now, as he addressed them, that he's very proud Pero él está diciendo que él tiene un orgullo santo, un of what gozo has been accomplished. de lo que ha logrado. So what has been accomplished? Pero ¿qué ha sido logrado? Paul informs the church that he has fulfilled the ministry from Jerusalem all the way around to Illyricum. Pablo informa a la iglesia que ha cumplido este ministerio desde Jerusalén a Ilírico. You have a map in your handout. Aquí abajo en su hoja tiene un mapa. Let's go ahead and go to the next slide, please. And we'll come back to this one. Ya vamos allá. And Gracias. here is the map. Aquí está el mapa.
And what we see when he mentions from Jerusalem to Illyricum, Si podemos ver aquí en este mapa la distancia y la dirección entre Jerusalén a Ilírica. it extends from all the way north from Macedonia all the way down to Jerusalem. Realmente está la parte más norte hasta la parte sur de Jerusalén. And it's almost a direct line Y casi podemos ver una línea recta to all the missionary journeys in the cities and churches he's established. alrededor de esta línea. Él estaba haciendo viajes misioneros, visitando y formando iglesias. And all of these cities show that he was all about planting the churches in each region. Y él estaba allá con el propósito de plantar iglesias en cada región. And so, we reflect upon all these accomplishments, Y al reflejar sobre todos los logros registrados en el libro, which are recorded in the books of Acts, ahí en el libro de Hechos, Paul and his church planners covered this region thoroughly. podemos ver a Pablo y sus fundadores de las iglesias cubrieron toda esta región. Yeah, we're going to go back to the Ya previous slide. regresamos a la parte anterior. Okay. All the residents Ya todos los residentes in the province of Asia en la provincia de Asia heard the word of the Lord, escuchó la palabra del Señor, both Jews and Greeks. tanto como judíos y griegos. In Acts 19, En Hechos capítulo 19 says, in this way the word of the Lord spread widely and grew in power. versículo 10 indica, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Paul did not feel free to go to Rome until all of this had been accomplished. Pablo no se sintió libre para ir a Roma hasta que todo esto se cumplió. Says that Paul made it his ambition on the basis of God's calling Realmente Pablo se propuso como ambición basándose en el llamamiento, la gracia y el poder de Dios, you did that, by grace and power, to preach the gospel where Christ was not named. a predicar el evangelio donde no se conocía a Cristo. Recall that Paul planted, Apollos watered, but God gave the increase. Recordamos, Pablo plantó, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Again, Paul quotes from Isaiah chapter Otra 52, vez, Pablo está citando a Isaías 52:15. verse 15. Y aquí en versículo 15 dice, Let's read verse 21. ya estamos leyendo aquí en Romanos 15:21, Yes. sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Paul indicates that this prophecy is being fulfilled in their own day as he serves in his apostleship. Realmente él está recordando que esto indica que esa profecía está cumpliéndose en su época, mientras él sirve en su apostolado. So as he writes this, he must have an inner assessment of himself. Realmente mientras él está escribiendo esto, él está autoexaminando. Paul is matured in experience as he writes this letter. Realmente él está madurando en sus experiencias mientras él está escribiendo la carta. And certainly these words would demand deep inner reflection upon himself. Y él está ya examinándose y una profunda reflexión interior sobre sí mismo. And it should do the same for us as ministers on mission. Y tenemos que hacer lo mismo nosotros que estamos trabajando en la misión de él, To bring our sheep to obedience in word and deed. para llevar a nuestras ovejas a la obediencia. What is your ambition? Entonces, ¿cuál es nuestra ambición? As a minister of the gospel, Y como ministro del evangelio, is your preaching consistent with the scriptures concerning Christ? ¿su predicación es coherente con las escrituras? Is your preaching pastoral, gentle and bold? Y también la prédica es pastoral, amable y audaz.
Are you serving with zeal, perseverance, and encouraged by the hope of God? ¿Estás sirviendo con celo, perseverancia, animando por la esperanza de Dios? Are you living as an example for others to follow like Christ? ¿Y está viviendo con un ejemplo para seguir y otros que pueden seguir a Cristo? Are you building others up and putting their interest above yourself? Y está realmente edificando a los demás y poniendo encima de sus intereses los intereses de otros. Who in your region needs to hear the gospel? ¿Quién de su región necesita escuchar el evangelio? Where do we need to plant a church ¿Dónde necesitamos plantar la próxima iglesia? or send a missionary? O tal vez enviar a un misionero. The harvest is white or ripe, La cosecha está madura, but the laborers are few. pero los obreros son pocos. Want to say something here? As a testimony, Un testimonio. I was preaching this to our church on a missions conference. Yo estaba predicando estos versículos en una conferencia sobre misiones. And as I looked out to the congregants, Y mientras yo estaba viendo a la congregación, I looked over here and I found somebody whose life's ambition was readily identifiable as one who did foster care. yo estaba viendo, hay alguien aquí que su ambición es cuidar a los niños sin padres ni madres. The next one I saw was one who was giving his life to hospitality all his life. Y yo estaba viendo otro miembro de la iglesia y su ambición era hospitalidad. Here was a lady, the next one I put my eyes on, who was all about helping those in nursing homes. Y hay otra que su ambición era ayudar a los ancianos viviendo en ¿cómo se llama? Asilos de ancianos. And then I looked at the first row because we had our mission partners here. Ahí teníamos ya nuestros compañeros de misiones, misioneros trabajando con nosotros. And my eyes fixed upon Steve Thompson. Y yo vi a el hermano Esteban. Just an overwhelming love for God and appreciation for God hit me at that spot as I was preaching. En ese ratito mientras yo estaba predicando, Dios estaba impactando mi vida, impresionándome. And my prayer for you is that when you stand before your congregation, Mi oración para ustedes es cuando está frente de su congregación, you will see the faithfulness of Christ que puede ver la fidelidad de Cristo, accomplish His will logrando su meta, su propósito, with your sheep. la voluntad de Él por medio de sus ovejas. What an example of devotion Es un ejemplo aquí de devoción. that we see even as Paul begins to talk about those that were with him Mientras Pablo comienza a hablar acerca de los que estaban acompañando, in his journey. mientras él estaba viajando. First, we look at verses 22 through 23. Ahí podemos encontrar en versículos 22 al 33. We now understand what has allowed this opportunity for Paul to visit the church in Rome. Podemos ver cómo es que Dios está permitiendo a Pablo visitar a las iglesias de Roma. That he has longed to see. Él ha deseado ver por mucho tiempo. He has completed his work, Ha completado su trabajo. and he will be passing on his way to Spain Y él estaba pasando ahí para caminar hasta España. in keeping with his ambition. Realmente de acuerdo con su ambición. He shares his desire to be refreshed by their fellowship for a while. Él está compartiendo su deseo de ser refrescado por un tiempo de compañerismo And to be helped forward. y realmente recibir su ayuda. This verb is used elsewhere is comprehensive. Realmente el verbo, tal como se usa en otros lugares, se amplía informando comprensivo. Including information, Es guides, más amplio como información y guías, provisions, provisiones, Money. dinero, labor. trabajo. He will first stop in Jerusalem to complete the task of providing a material blessing. Primeramente, él tiene que parar ahí en Jerusalén para compartir la tarea de proporcionar una bendición. From the churches in Macedonia and Achaia. La bendición material de las iglesias de Macedonia
y Acaya. Paul was certainly instrumental in collecting the offering. Bueno, claro, Pablo está fundamental en la recolección de la ofrenda, For the poor saints in Jerusalem. pensando en los pobres ahí, santos en Jerusalén. This was a priority and one that he had hoped would be received well by the Jews Era parte de su prioridad y algo que él estaba esperando a los judíos, from the Gentiles. pero recibiendo esta ofrenda desde los gentiles. It demonstrated the Gentiles' thankfulness in sharing the Jews' spiritual blessings. Demostrando el agradecimiento de los gentiles al compartir las bendiciones espirituales de los judíos. And it honored the Jerusalem Council's decision Y realmente era en honor de la decisión del concilio ahí en Jerusalén, to allow their ministry of the gospel to the Gentiles. para permitir el ministerio del evangelio a los gentiles, With the admonition to remember the poor. pero recordando también a los pobres. An example of that would be in Galatians 2:10. Tenemos el ejemplo en Gálatas 2:10. He asked the church in Rome to join him in his struggle by prayer. Pero aquí él está pidiendo de la iglesia en Roma que se une a él en oración. The prayer encompassed helping him with rescue from disobedience in Judea. Y era una oración específica para ser rescatados los desobedientes en Judea, He was being pursued and persecuted. porque él estaba bajo mucha persecución. And that the offering would be acceptable in Jerusalem for the purpose Y realmente que la ofrenda sea aceptable en Jerusalén con el fin donde ellos recogieron la ofrenda of helping the poor. y el propósito de ayudar a los pobres. And that they prepare for his visit, that it would be met with joy and refreshing. Y también una oración de su visita para que sea recibida con alegría y un tiempo de refrigerio. Notice that he is being very specific as to what his plans are. Él está haciéndose muy específico de acerca de sus planes And he is requesting their prayers y él está pidiendo oraciones de ellos to accomplish each of these objectives. para lograr cada objetivo que él tenía. He knows the importance of prayer. Él sabe la importancia de la oración. We can glean from this how the church can fulfill the Great Commission. Podemos deducir así cómo la iglesia puede cumplir la gran comisión Church planning, por medio de formar iglesias, sending missionaries, enviando misioneros, fellowship manteniendo comunión with those serving in this capacity, con los que realmente están con esa capacidad, providing money and support, proveyendo dinero y apoyo, but especially in prayer. pero más que todo en oración. Paul had no way of knowing that his plans in these prayers would take a few years to accomplish. Pablo no tenía de ninguna manera una idea que estos planes iban a demorar tiempo, And that he would arrive in Rome as a prisoner. que él iba a llegar a Roma, pero como prisionero. This is recorded in Acts 28. Es lo que está anotado aquí en Hechos capítulo 28. Nevertheless, he did receive a hearty welcome. Sin embargo, sí recibió una calurosa bienvenida And he was encouraged and thankful. y él se sintió animado y agradecido. He was also allowed to stay in his home Y también se permitió quedarse en su casa while in prison. durante su tiempo en prisión. As we come now to chapter 16, Ahí encontramos capítulo 16. the first bullet here is just an overview of what all is encompassed in this chapter. Bueno, lo que encontramos aquí es solamente algo sobre el saludo que él recibió hablando de capítulo 16. Paul concludes his letter with personal greetings and commendations for those who he is acquainted with in Rome. Pablo concluye su carta con saludos personales, solo compartiendo elogios a los que ya él conoce en Roma. And greetings from those with him as he writes this letter. Y también está saludando en nombre de los que están acompañándole mientras él está escribiendo la carta. He begins to give final instructions to the church in verse 17. En versículo 17 él comienza a dar instrucciones finales a la iglesia. And he ends with a doxology in verse 25.
Y él termina con una doxología en versículo 25. which we will see is very similar to his introduction. Y es algo muy parecido con su introducción a la carta. So let's first look at who he mentions in chapter 16, verse 1. Bueno, estamos aquí en capítulo 16. Vamos a ver a quién menciona él. He first mentions Phoebe, Aquí él menciona a Febe. who is probably one delivering the letter Probablemente es la persona que está entregando la carta. as a servant of the church at Centuria. Realmente, como Centuria. ya, Centuria. Cencería es donde proviene, es de una iglesia ahí. Yes, a port city. He next mentions his close partners in the faith. Y ahí comparta a sus compañeros más cercanos en la fe. We're normally familiar with them with the name of Priscilla and Aquila, Conocemos a ellos como Priscila y Aquila. but we find here that they are from Rome and they are currently in Rome. Pero ellos son de Roma y ahora están otra vez en Roma. And so he records their name as Prisca and Aquila. Entonces él menciona los nombres aquí que tenemos, Priscila y Aquila. This Jewish couple is back home now Bueno, esta pareja judea están ya en Roma and hosting the church in Rome. y ellos están recibiendo la iglesia en su casa. They had traveled with him to various cities. Habían trabajado y viajado con él en varias ciudades They hosted churches. y ellos estaban ya recibiendo They iglesias worked with him in tent making. y ellos estaban fabricando tiendas juntos con él. They housed Paul at times. Alojaron a Pablo en ocasiones. They labored and risked their lives in ministry. Ellos trabajaron y arriesgaron sus vidas en el ministerio. I can't help but recall how they helped Apollos. Yo tengo que recordar cómo ellos apoyaron a Apolos. What an example of devotion Qué ejemplo de devoción. by someone following Christ Los que estaban siguiendo a Cristo, in the laity. ya aunque sean laicos. He mentions the first convert in Asia, Él menciona también el primer convertido en Asia, Epaphras. You can pronounce that. Epicneto, Yeah. And many others whom he was familiar. y muchos otros donde él estaba muy familiarizado. He instructs them to greet one another with sincere affection, Él está instruyendo que ellos tienen que saludar los unos a los otros con sincero afecto, with a holy kiss, con un with a holy kiss, ósculo santo, a symbol of God's mutually shared love. un símbolo del amor mutuo compartido por Dios. Just remember when we do this, your motive does matter. Realmente se importa su motivo en que uno está haciendo esto. All right. He sends his greetings on behalf of all those Ya él está saludando en nombre de todos ellos, with him as he pens this letter, mientras él está escribiendo la carta. including Timothy, his kinsman, Y realmente incluyendo a Timoteo, sus parientes, and Tertius, who wrote the letter, Tercio, quien escribió la carta, and Gaius, who was hosting Paul, y Gaulo, que también estaba hospedando a Pablo, and the church in their home. y la iglesia en sus hogares. The city treasurer, Erastus, Y también al tesorero de la ciudad, Erasto, and his brother Quartus. y su hermano Cuarto. In verses 17 through 20, En versículos 17 al 20, Paul begins the final instructions ya Pablo comienza con sus instrucciones finales, regarding a warning to the church of ya false dando teachers- advertencia a la iglesia of false teachers. de los falsos maestros. He says to them, be watchful and avoid them. Ya dice que tiene que estar atentos y evitarlos. Be wise Sed prudentes about what is good and innocent en lo que es bueno e inocente, and what is evil. en lo que es malo. In other words, expect this. Entonces, dice en otras palabras, esperad esto. Test the teachings with what you have been taught. Pon a prueba las enseñanzas con lo que os han enseñado And avoid such people. y evitad a estas personas. They are cunning. Son astutos, They use flattery and smooth talk.
utilizan la adulación y suaves palabras, And they are deceitful and seek only their interest y engañosos, y solo buscan sus propios intereses, by causing division and creating obstacles causando divisiones y creando obstáculos to the obedience of faith. a la obediencia de la fe. This was a very common issue in the early church, Esto era un problema muy común en la iglesia primitiva, as evidenced in all the epistles, como se evidencia en todas las epístolas, but also for us today. pero también para nosotros hoy en día. The hearts of the naive were particularly susceptible and should be guarded. Los corazones de los ingenuos eran particularmente susceptibles y debían protegerse. Nevertheless, trust in embargo. God, Sin embargo, confiad en Dios, for the God of peace will crush Satan under your feet. porque el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. God's triumph over Satan is proven in the peace of complete salvation for his people. El triunfo de Dios sobre Satanás se demuestra en la paz de la salvación completa para su pueblo. This brings us into verse 25 through 27. Aquí estamos en los versículos del 25 al 27. What a fitting conclusion, and one that follows closely with his introduction. Qué conclusión tan adecuada, tan acorde a su introducción. Let's look closely at its content. Realmente vamos a examinar cuidadosamente su contenido. Starts with, now to him who is able to strengthen you. Dice ahora aquel que es capaz de fortaleceros. The purpose of Paul's writing was similarly stated in chapter 1, verse 11. El propósito de la carta, Pablo expuso de manera similar a capítulo 1 y el versículo 11, Which was to strengthen the church, y que era fortalecer a la iglesia, build it up, encourage, and edify. edificar la iglesia, animar y edificarla. And the source of power comes from God. Y realmente la fuente del poder proviene de Dios. And he says to do that according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. Y tiene que hacerlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. We see in chapter 1, verses 1 through 3, Así podemos ver esto en capítulo 1, versículos 1 al 3. that he was called to be an apostle, Llamado a ser apóstol set apart for the gospel of God, y apartado para el evangelio de Dios concerning his son. acerca de su Hijo. His doxology also includes according to the revelation of the mystery Según la revelación dice también del ministerio. that was kept secret for long ages, but Disculpe, el misterio que mantuvo en secreto durante los largos siglos, now has been disclosed pero ha sido ya revelado through the prophetic writings a través de las escrituras proféticos, that has been made known to all nations. que ha sido a conocer a todas las naciones. We see in chapter 1, verses 2 and 4, Ahí podemos ver esto en capítulo 1, versículos 2 y 4. when he says, which he promised beforehand through the prophets in the Holy Scriptures, Lo que él prometió de antemano a través de los profetas en las sagradas escrituras, for the sake of his name among the nations. por amor de su nombre entre todas las naciones. The doxology continues with, according to the command of the eternal God. Sigue hablando aquí de la doxología según el mandato de Dios eterno. Turn with me now to chapter 1, verse 3. Regresamos a leer juntos capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 3. Let's read that, please. Acerca de su Hijo nuestro, 3 and 4. Sorry. acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección y de entre los muertos. When he speaks to the command of the eternal God here in the very first verses, Entonces, él está realmente mencionando el Dios eterno en los primeros versículos. he makes a contrast. Y él está comparando. First, he was made from the seed of David according to the flesh. Ya estaba hecho carne conforme a la semilla de David. And secondly, that he was declared or proven to be the Son of God in power, Pero fue declarado y comprobado ser el Hijo de Dios con el poder, according to the Spirit of holiness. según el Espíritu de santidad.
Notice that he was made something that he was not. Él se convirtió en algo que no era. He was always the eternal God, Siempre era el Dios eterno, but he was made a man. pero fue hecho hombre. He was made in the line of the kingdom, Y realmente en linaje del reino. but he was also eternally God's son. Pero eternamente siempre era el Hijo de Dios. This word declared or proven La palabra que tenemos aquí, declarado o probado, means something, for example, like an election result. realmente está hablando en términos comunes como el resultado de una elección. All the voting processes have been tabulated and brought Ya tenemos toda la tabulación de los votos to the administration, y a la administración tiene la suma and the winner has been declared. y ya declaramos quién es el ganador. In other words, he was proven Entonces era comprobado to be the Son of God in power, que es el Hijo de Dios con poder, according to the Spirit of holiness. pero conforme al Espíritu de santidad. When it says here, how do we know that he had this power? Y cuando dice, ¿cómo podemos saber que Él tiene el poder? It's by his resurrection, Por medio de su resurrección, who was the first among many. que era el primero entre muchos. When he says, among the dead, Cuando dice aquí entre los muertos, that word dead is in the plural. aquí tenemos la palabra en plural. This is our assurance. Aquí tenemos nuestra seguridad. He has been proven to be eternally God by the resurrection of himself and his people. Está probado que es Dios eterno por medio de su resurrección. Notice in the let's go back to the doxology. Ya regresamos al último capítulo. He completes this by saying it's to bring about the obedience of faith. Él está diciendo que es por la obediencia de la fe en todas las naciones. And as I have mentioned, that he mentions that in verse 5 of chapter 1. Y así es la misma cosa que él mencionó en capítulo 1 y versículo 5. This we have received, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith. Y por quien recibimos la gracia y apostolado para la obediencia a la fe For the sake of his name among the nations. en todas las naciones por amor de su nombre. Now that we've looked at this doxology, Ya hemos visto esto de doxología. let us read aloud together. Si podemos ver y leer en voz alta. Steve, if you would lead us in Romans 1 through 5, and then again in Romans 16, 25 through 26. Vamos a leer lo que dice en Romanos 1 del 1 al 5. Después vamos a pasar a Romanos 16 y los versículos 25 al 27. Ahora voy a estar leyendo de la versión de Reina Valera 1960. Dice la palabra Romanos 1, 1 a 5, si podemos leer juntos en voz alta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes y por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora en Romanos 16 y los versículos 25 al 27. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las
que se obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amen. Amén. Well, what a blessing this book I hope has been to you. Espero que sea también de bendición este libro, Romanos, para And will ustedes. continue to be Y que sigue siendo, as we appeal to God mientras estamos apelando a Dios to give us the endurance para to que tengamos understand nosotros la perseverancia, it, to understand it and to lead our people accordingly. para entender el libro y también aplicar y enseñar a nuestro pueblo. It has been our pleasure to be with you as we walk through this book Y together. ha sido nuestro placer de guiarnos en estos estudios. That concludes our session. Ya, se terminó la sesión.